Del comienzo al curso de procedimientos parlamentarios, por asesor presidencial. Gracias. Y secretario general de la JC Bolivia. Por favor, gracias. Gracias, buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes. Antes que nada, quiero felicitarlos por tener esta iniciativa. Hace tiempo que no teníamos algo de este estilo, una noche oriente. Este curso de procedimientos parlamentarios está orientado porque en la JCI, durante nuestras asambleas utilizamos los procedimientos parlamentarios. Es solamente para que los miembros conozcan cómo nos movemos. El tema de los exámenes es de otros cursos que van a haber, que son los cursos oficiales de la JCI. Uno que es el IMPACT, que te habla de cómo encontrar necesidades en la comunidad. Otro que es el ADMIN, que te habla de cómo administrar una organización. Una vez que rinden esos cursos, por medio de la página web de la JCI se da un examen 60 días después, pero no es el caso en este momento. No es el caso en este momento, no te lo... Bien, ya tenemos entonces todas nuestras hojas y nuestros apuntes. Bueno, seguramente en muchas asambleas ustedes han escuchado a varios de nosotros cuando dicen mociono por esto, mociono por el otro, secundo, no secundo, debate, votación, aprobación. Y a veces no entendemos de qué es lo que está pasando. Parece en principio algo complicado, pero en realidad no es. Los procedimientos parlamentarios se basan en las reglas de orden de Robert. Henry Robert fue un militar británico que lo que hizo en 1876 fue agarrar todas las formas de procedimientos parlamentarios que se han hecho en el mundo, tomarlas, moldearlas y hacer un libro que se llama Las reglas de orden Robert. La JCI, la ONU, las asambleas legislativas de los países, los congresos nacionales y todo ente deliberativo se basa sus procedimientos parlamentarios en las reglas de orden de Robert. Y es obviamente el caso de la JCI, que lo utilizamos para nuestras asambleas. Al principio, como les digo, parece un poco complicado, pero en realidad no es. El entender los procedimientos parlamentarios hace que las asambleas se den de una manera mucho más llevadera y orientar lo que está pasando en la asamblea al punto que se está tocando y no derivar en otras circunstancias. Antes que nada, recalcar algunos principios básicos de los procedimientos parlamentarios. Siempre hay que colocar en primer plano el interés organizacional. Las situaciones no son personales. Guardar el debido respeto a las demás personas. Solo hacer uso de la palabra cuando el moderador ha cedido el turno. En este caso, ¿quién es el moderador en las asambleas? El presidente. El presidente. Escuchar con respeto las argumentaciones de quien hace uso de la palabra, aun cuando usted no esté de acuerdo. Esa parte es importante. Las diferencias atañen a las posiciones o argumentos, no a las personas. Es importante, muchas veces se pueden dar debates muy álgidos en la asamblea. Nunca hay que tomarlos de manera personal, sino simplemente son posiciones de las personas sobre la institución, pero no de las personas sobre las personas. Es más, cuando se hacen comentarios de una asamblea, nunca tienen que ser orientados hacia una persona o hacia un nombre específico. Tengo que llevar estos principios. Hay que evitar tocar varios asuntos en una sola intervención. Van a ver que con el sistema de mociones se cumple eso. Y evitar que una misma persona tome más de un turno sobre el mismo asunto. Esto no siempre se da, pero complementando con este curso, que algún día lo tenemos que hacer, hay un curso que se llama de dirección de reuniones, y eso va orientado para las personas que en algún momento les toca ser presidente, cómo debería ser la mejor manera de dirigir cuando hay muchas intervenciones, cómo se debe orientar la opinión de las personas, motivar a los que no están hablando y demás. No va a ser el caso en este momento, pero en algún momento lo tendremos. Bien, lo que vamos a ver va a ser primero ahorita unos conceptos básicos que están orientados para los procedimientos parlamentarios. Vamos a ver las asambleas, vamos a ver el quórum, vamos a ver la votación, vamos a ver el debate. Luego vamos a ver el procedimiento de cómo se establecen las mociones y por último los tipos de mociones. De esta forma vamos a poder tener un mejor entendimiento y sería interesante que todo lo que veamos acá lo apliquemos para la primera asamblea. Así que, presidente, para la primera asamblea trata de que haya situaciones de mociones interesantes para que los miembros... Primero, la asamblea. ¿Alguien sabe qué es una asamblea? ¿Alguien tiene un concepto de asamblea? Orientado en JCI, por ejemplo. Una gran reunión. Perfecto, ¿alguien más? Perfecto, es una gran reunión. ¿Qué más? ¿Qué se hace en la asamblea? Donde se toman decisiones. Exacto. La asamblea entonces básicamente es una reunión de personas donde se toman decisiones y es por eso que ahí nacen los procedimientos parlamentarios.
A nivel general, hay varios tipos de asamblea. Hay las asambleas informativas y deliberativas. Hay las asambleas magnas o simples de delegados constituyentes y hay las ordinarias y extraordinarias. Por lo general en JCI solamente nos orientamos, y especialmente en JCI Oriente, en las ordinarias y extraordinarias. Las demás son para otro tipo de instituciones. Aquí por ejemplo tenemos el comité cívico. Pero en JCI Oriente solamente manejamos las asambleas ordinarias y las extraordinarias. El quórum. El quórum está orientado al número mínimo de miembros que se necesitan en una asamblea para poder tomar las decisiones importantes. Por ejemplo, no sé si alguien aquí que haya leído el estatuto se acuerda cuánto es el quórum mínimo que necesita una asamblea en JCI Oriente según nuestro estatuto. 9 personas. Sí, pero no. Sí, pero no. Es un porcentaje de los miembros. A ver. En realidad está en un porcentaje de miembros. Como nuestra membresía declarada son 30 miembros, nosotros hemos tomado en cuenta como porcentaje el 30%. Que equivale a 9 miembros. Exactamente. En realidad, en general, el estatuto dice que para que una asamblea de JCI Oriente tenga validez se necesita la asistencia del 30% de la membresía declarada de la JCI Bolivia. Declaramos 30 miembros, entonces necesitamos 9. Hay algunas organizaciones locales que en su estatuto ponen números fijos, así estaba antes en JCI Oriente. Pero yo no soy partidario de poner números fijos porque a veces la asamblea crece o decrece. Esto igual varía de acuerdo a cada organización local. Hay organizaciones locales que le ponen el 50% más 1, como es el caso de Santa Cruz. Creo que necesitan 15 personas para iniciar la sesión. Casi todas las asambleas no han podido estar en quórum, pero básicamente lo que quiero que entiendan es que el quórum se tiene que manejar a la realidad de la organización. Ahora hay un tema aquí que se llama Gran Comisión. ¿Qué pasa si estamos en una asamblea de JCI Oriente, le pedimos al asesor legal que haga la verificación del quórum y no hay el número determinado, el número que se necesita de personas para que se inicie una asamblea? No se puede tomar decisiones, solamente informativa. Básicamente eso, gracias, bien aquí. Las decisiones no serían legales o legítimas. Exacto. El punto es que no decimos, pucha, ya ni modo chicos, nos vemos en la siguiente asamblea, listo, vámonos a cheers. El punto es que hay una figura en la JCI que se llama Gran Comisión. Cuando no hay el quórum reglamentario se pasa a una modalidad que se llama Gran Comisión, que es como una especie de asamblea informativa en donde igual se pueden tomar algunas decisiones, se puede hacer votaciones y demás, pero cualquier cosa que se decida en Gran Comisión dentro de una asamblea tiene que ser ratificada en la asamblea siguiente, tiene que tener algún tipo de validez después de una asamblea que tenga quórum. ¿Alguna duda hasta aquí, hasta el momento? Bien. Algunas observaciones en torno al quórum. El quórum varía de acuerdo con el tipo de asamblea. En JCI Oriente no. En JCI Oriente el quórum para una asamblea ordinaria y extraordinaria es igual. En otras organizaciones seguramente varía. El quórum puede estar asegurado al inicio de la reunión o asamblea y luego perderse. Esto es bien importante para la persona que está dirigiendo. Si comenzamos una asamblea de JCI Oriente, ¿cuánto era el quórum que necesitamos para comenzar una asamblea? 9. 30%. Perfecto, y en este caso serían 9 personas. Si somos cadalingos 9 personas y hay un momento en el que se están tomando decisiones muy importantes y una persona agarra y dice, cuestión de privilegio, presidente, necesito ir al baño, tiene que tomarlo en cuenta y tiene que estar bien monitoreado el quórum, porque si esa persona se levanta y el presidente le permite levantarse cuando se está por tomar una decisión, sale esa persona y automáticamente ya no hay quórum. Entonces esas cosas son importantes. De nuevo. Bien. Si somos 9 personas y estamos en quórum, es decir, y estamos en un momento en que tenemos que tomar alguna decisión, si alguna de las personas que está en la asamblea se para y se levanta y se va, quedamos en 8 personas y por estatuto dejamos de estar en quórum. Por tanto, las decisiones que tomemos posteriormente no tienen la misma validez, tendrían que estar en gran comisión. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces eso es bien importante que lo tengamos en mente porque a veces nos pasa... mira, Eso significa que cada vez que alguien entra o sale de la asamblea, hay una modificación de quórum que tiene que ser anotado en el acta. Entonces, cada vez que una persona entra o sale a la asamblea, ahí se dice, presidente, ha habido una modificación de quórum. o sea, la Siempre persona se notifica. tiene que estar atenta en ese tema. Por ejemplo, si el asesor legal, si ha visto que hay 9 personas y una persona se retira y dejamos de estar en quórum cuando hay una decisión muy importante, hay que tomarlo en cuenta. De igual manera, el presidente, cuando alguien le pide cuestión de privilegio, que después lo vamos a explicar, eso significa que cuando alguien quiere salir a hacer algo, el presidente tiene que notar que si se va a quitar el quórum,
decirles, no, esperen un segundito, terminemos este punto, hagamos la votación, va y vuelve. ¿Entienden? Ese es el punto. La cifra varía y bueno, algunas gestiones que se pueden hacer sin quórum son fijar la fecha para la próxima reunión, levantar la sesión y declarar en receso. Eso después lo vamos a explicar. Luego viene el orden del día. ¿Alguien sabe qué es el orden del día? Los puntos que se van a tratar durante la reunión. Correctamente. El orden del día es una propuesta de los puntos que se van a tratar durante una asamblea. Normalmente, ¿cómo debería ser hecho? Debería ser hecho en reunión de comité ejecutivo local, es esencialmente entre el presidente y el secretario, para poder mandarlo con tiempo a la membresía y que ellos puedan ver qué modificaciones pueden haber en el orden del día o hacerlas en la misma asamblea. Generalmente no lo hacemos así, generalmente el orden del día lo presentamos el día de la asamblea, eso lo hemos hecho hace muchos años, pero aconsejaría que se haga de esta manera. ¿Cuáles son las partes ahora del orden del día? A veces no tomamos en cuenta cómo debe estar orientado un orden del día y es importante para el proceso de la reunión. Estas son las partes del orden del día que pueden desglosarse en otros varios puntos, pero en general son así. A ver, yo creo que todo el mundo sabe, ¿cuál es el primer punto del orden del día? La apertura de La instalación. Ahora tanto declaro instalado. El segundo punto son los ejercicios de apertura. ¿Qué son los ejercicios de apertura? Misión, visión y valores. Luego viene la verificación de quórum, que es lo que estamos hablando. Asesor legal, estamos en quórum, el asesor legal cuenta si estamos en quórum o no estamos en quórum. Permanecemos en asamblea o nos pasamos a gran comisión. Luego viene la aprobación del orden del día. Dar lectura al orden del día. Si alguna persona de la sala quiere hacer alguna modificación y si no, se aprueba con el procedimiento de mociones que después lo vamos a ver. Luego se deben tocar las actas. Actas aprobadas, actas pendientes y demás. Luego vienen los informes de los proyectos que hagamos. Luego los asuntos pendientes, los asuntos nuevos y la clausura. Este debería ser el orden en el que nosotros hagamos las asambleas. Muchas veces ponemos los asuntos es más, en la mayoría de los casos nunca ponemos asuntos pendientes porque no revisamos el acta anterior de que alguien quedó en hacer algo o se quedó en mandar algo y no ponemos los asuntos pendientes. Los asuntos nuevos los ponemos arriba, los informes abajo, pero fíjense que esencialmente los primeros 4 puntos son importantes, en que la verificación del quórum está aquí. ¿Por qué? ¿Por qué está de tercer punto la verificación del quórum? ¿No se peleen? Porque una vez verificado que hay un quórum, que las decisiones que se tomen van a ser legítimas y legales, puede aprobarse las actas, los informes, la orden del día. Exacto. Porque después viene la aprobación del orden del día, necesitas votación, tenés que saber si estás en quórum. Vienen las actas, aprobar o no aprobar el acta, por eso la verificación del quórum va primero ahí. Las demás son instalación y los ejercicios de apertura, que son más protocolo que contenido. Bien, ahora pasamos a las mociones. Las mociones son proposiciones que se hacen durante una asamblea y que buscan tener alguna validez. Por ejemplo, una moción puede estar orientada en cualquier tipo de cosa que un miembro pueda pedir. Por ejemplo, estamos en una asamblea, hay un punto de actividades 2016 y una persona quiere proponer hacer una actividad y dice, no, mociono porque hagamos un proyecto de recaudación de fondos. Bien, esa es una moción. Mociono porque hagamos una actividad de recorrido de bicicleta. Mociono es tal cual igual a decir propongo, solamente que se lo hace de una manera sistemática y ordenada. No hagamos, no, propongo, mociono que hagamos esto. Y lo más importante es que debe estar orientada a un interés colectivo. Es decir, cuando uno hace una moción o hace una proposición, una propuesta, tiene que estar orientado al interés de todos. Y es por eso que cuando se hace una moción, para ver si realmente es del interés de todos, se crearon las secundaciones. Segundo. ¿Han visto, no? Cuando dicen mociono por hacer un programa de recaudación de fondos. El presidente dice, hay una moción en sala, alguien secunda, y hay personas que levantan la mano y secundan. Las personas que levantan la mano y secundan significa que son personas que están interesadas en debatir esa moción. Si se lanza una moción y no hay ninguna secundación, la moción queda automáticamente rechazada.
La secundación es la muestra del interés colectivo por escuchar, a ver qué está diciendo, que parece interesante, a ver, veámoslo. Para eso sirven las secundaciones. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. El siguiente paso, Perdón, antes de pasar, Sí. ¿hay algún momento propicio para hacer una moción? ¿O pueden en ser- cualquier momento de la asamblea. César, ¿no quieres venirte aquí? Así puedo también. Igual cuando veamos la división de las mociones, hay varios tipos de mociones, que hay algunas que son fijas y hay algunas que, como esta, que es una moción principal, que la moción principal puede ser de cualquier cosa, ¿no? Hagamos un recorrido de bicicletas, hagamos un moción porque hagamos un churrasco, moción porque hagamos un programa de recaudación de fondos. Viene entonces la secundación. La secundación incluso es muy importante, es algo que me olvida. Por ejemplo, en el reglamento de la Asamblea Legislativa, acá en Bolivia, hay algunas mociones que están en su reglamento de debate, que necesitan, por ejemplo, 20 secundaciones para ser analizadas. En la JCI no hay eso, en la JCI solamente se necesita una secundación por cada moción que se haga. Pero para que vean la importancia, o sea, la secundación es el indicativo, es el indicador que tiene la persona que está dirigiendo para saber si hay el interés colectivo de analizar el tema que se está dando. Entonces, una vez que se hace la moción, no mociono porque hagamos un programa de recaudación de fondos, alguien lo secunda, el presidente pide que se pase a debate. Y el debate es el escenario de discusión en el que se hace si deberíamos hacer, no deberíamos hacer, si debería tener amplificación, no debería tener amplificación, si traigamos a Rombay, hay una fiesta de recaudación. ya Segunda. El debate puede ser indefinido o puede ser con tiempo. Generalmente es indefinido o hasta que el presidente realmente diga, bueno, ya jóvenes hemos hablado demasiado. Es necesario. ¿Qué sería necesario después de que termine el debate? Hay la moción, hagamos un programa de recaudación de fondos. Hay la secundación. Se debatió y se vio que era buena idea. ¿Qué vendría después? ¿Tienen derechos? ¿Sí? Si es por tiempo y faltaría tiempo, mociono para que el punto se extienda 5 minutos. Ah, ya, espera. Todavía no vamos a ir a esa parte. Ah, ya. ¿Qué vendría después del debate, me refiero? La aprobación. La votación. Muy bien, igual hemos debatido y hay 3 tipos de voto: a favor, en contra y abstención. En un acta generalmente se deberían registrar todos estos votos, es decir, no se debería preguntar, sírvanse levantar la mano los que están a favor solamente, sino a favor, levanta la mano, en contra, levanta la mano, y abstención. La abstención es una persona que me da igual que sí o me da igual que no sea. Chicha limonada. Ni chicha ni limonada, ni rombay ni nada. Ni maluma. Ni Maluma. Y cuando se hace la votación, estamos de acuerdo, ¿no? Que es a favor, en contra o abstención. Hay algunos tipos de mayoría que solamente se los voy a mencionar. En JCI solamente utilizamos la mayoría simple y la mayoría extraordinaria de 1/3. La mayoría absoluta no la utilizamos. Pero hay algunas mociones que requieren solo mayoría simple, es decir, a ver, a favor, 1, 2, 3, en contra, abstención, allá la mayoría está a favor. Y hay algunas mociones que son generalmente las mociones que limitan los derechos de los miembros, que se necesita una mayoría extraordinaria de 2/3. Es decir, por más que la mayoría esté de acuerdo, pero no llegue a los 2/3, la moción sería rechazada. ¿Está bien? Bien, ahora, esta pregunta, ¿verdad? ¿Puede una persona secundar una moción y luego votar en contra de esa misma moción? Sí. ¿Es lógico? Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando escucha y está en el trámite de escuchar lo que, o sea, primero como vos decías hace rato, Muestra el le interés. parece interesante la idea, pero luego cuando escucha la idea no le parece, entonces... Incluso porque muchas veces está en contra desde que hicieron la moción, pero esa persona quiere Quería escuchar. decir por qué Excelente. está en contra. Excelente. Le planteé esta pregunta porque en algunas organizaciones, incluso lo he visto en la JCI Bolivia, que votan en contra y le dicen, pero si vos secundaste, ¿por qué voté en contra si vos secundaste? No, o sea, una persona lo puede hacer porque la secundación está orientada al interés que tiene la persona de escuchar. Puede después parecerlo o no, pero es orientado al interés que tiene la persona de escuchar lo que se está haciendo. Bien, entonces el procedimiento de la moción, ya lo vimos, es moción, ¿de ahí que viene? Segundo. Secundación. Luego, Secundación. A debate. debate Debate. y aprobación. Votación. Luego vamos a ver que hay algunas mociones que no necesitan de debate o que no necesitan de secundación o que no necesitan de ninguna de las dos. Pero esencialmente el procedimiento es este. Y el flujograma, más o menos así. Hay una moción formulada, mociono por tal cosa, presentación formal por el moderador, siempre es importante y se debería hacer así, que cuando se da una moción el presidente repite,
generalmente dice hay una moción en sala, pero debería repetir se ha hecho la moción de tal que requiere ser secundada. Si no se secunda la moción, si se secunda se somete a discusión y votación. Si no se aprueba, y si se aprueba, eso es bien importante, en el acta queda asumida por el cuerpo deliberante, es decir, es algo que todos tenemos que hacer y es algo de cumplimiento obligatorio porque lo ha decidido la Asamblea. Y la Asamblea es el máximo órgano deliberativo de la JCI. Está incluso sobre el presidente. Dentro de las mociones hay cuatro grandes tipos de mociones. Están en primer lugar la moción principal. La moción principal son las que plantean, es una proposición formulada por un miembro de la Asamblea Deliberante con el propósito de que se exprese su voluntad. Hay algunos tipos específicos de mociones principales, pero esencialmente una moción principal puede ser cualquiera. Mociono porque hagamos una fiesta, mociono porque hagamos un programa de recaudación de fondos, mociono porque compremos la sede, mociono porque vendamos las sillas. Las mociones principales son las que se generan desde un ámbito, particular, desde ese momento. No vienen o no derivan de ninguna otra circunstancia. Luego vienen las mociones subsidiarias, que las mociones subsidiarias, no se preocupen, después las vamos a analizar todos los tipos de mociones. Las mociones subsidiarias están relacionadas con la moción principal. De esto sí les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. Una moción subsidiaria no puede existir si no hay una moción principal. Y vamos a ver, ¿cuál es el ejemplo más común de una moción subsidiaria? A ver, los que conocen por ciento preguntar. Hay una figura que se llama enmienda a la moción. Es decir, agarra Kenny y dice, mociono porque hagamos un programa de recaudación de fondos que sea una fiesta con Rombay el sábado. Perfecto, se secunda, pasan a debate y hay una persona y dice, oye Kenny, pero ¿a qué hora la vamos a hacer la moción? Uy, ¿verdad? ¿A qué hora? Pero ¿a qué hora vamos a hacer la fiesta? La moción la estamos haciendo ahorita, ¿a qué hora vamos a hacer la fiesta? Entonces hay la figura de enmendar una moción que está en consideración. Entonces esa persona dice, bien, como no hay hora, hago una enmienda a la moción de que se haga la fiesta de recaudación de fondos con Rombay el sábado a las 10 de la noche. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Le están entendiendo? Sí. Ese complemento a la... Es un complemento o una corrección a la moción. Las mociones subsidiarias son las que acompañan o modifican a una moción principal. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Lo podemos repetir. Mociono porque me sirvan una soda. Las sodas están a tu lado derecho, subsidiaria. Fernando, por favor. Levantarlas a la mesa y ponerlas a la No, está bien. Varios cuantos. Me la venza, por favor, quítame esto. Ok. Mociono porque la Te lo sanadora. quito con todo gusto. Lo de que me salté y comí. Se viene aquí. No tanto. Traigan que pico de pego. gallo. No, yo te digo. Ahora, aquí hay un punto muy importante del tema de las enmiendas de la moción. Y vamos a tratar de explicarlo lo más claro posible para que entiendan. Porque las mociones subsidiarias, esencialmente la enmienda a la moción, son muy comunes. ¿Ya? Si Kenny hizo una moción de hacer un programa, una fiesta de recaudación de fondos con Rombay el sábado, y se ha hecho una enmienda a la moción que dice todo eso, pero que se le aumente que sea a las 10 de la noche, ¿cuál debería ser el procedimiento? Tenemos la moción de Kenny. Viene otra persona y le aumenta una cosa más a esa moción. Con esa enmienda de la moción se tiene que hacer el procedimiento, ¿no? Entonces Guido agarra y diría, ya, hay una enmienda a la moción de Daniela donde dice que hagamos todo eso a las 10 de la noche. ¿Qué pasaría después? Cuando Daniela hace esa enmienda a la moción, que al final es una moción, Secunda. se secunda, luego se debate, se vota, sí, todos de acuerdo en que se aumente ese tema a las 10 de la noche. Perfecto, se aprobó esa enmienda de la moción y ahora pasamos a aprobar la moción principal. Ya con la enmienda. Con la enmienda, con ese elemento más que es a las 10 de la noche. ¿Entendemos todos? Ajá. Parece complicado al principio, pero no es. Por ejemplo, dentro del debate estamos diciendo de que ya no sea Rombay, que sea Mara. Hay que hacer una nueva moción para que sea Mara. Claro, hay que hacer una enmienda a la moción. Una subsidiaria. Una enmienda a la moción. Una enmienda a la moción.
para modificar esa moción que ya está en debate, hay que hacer una enmienda a la moción. Se puede hacer hasta la enmienda de la De enmienda. la enmienda. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces con tanto debate se pierde uno y se olvidan de la moción principal. Incluso pasa en la JCI Bolivia cuando tenemos asambleas nacionales que, ok, se aprueba y cuando acordamos no hemos aprobado la moción principal, solamente la enmienda. Entonces por eso es que se maneja mucho el tema de los tiempos, que se da cierto tiempo para unos 3 minutos para debatir una enmienda, porque si no, de tanto hablar, uno pierde cuál es la moción central. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, por ejemplo, también existe una moción subsidiaria, que es más simple, que se llama la moción de llenado de espacios en blanco. Entonces, cuando alguien hace una propuesta, por ejemplo, que la siguiente asamblea sea en la casa de César, se hace una, y no se dijo ni qué día ni a qué hora, se puede hacer una moción de llenado de espacios en blanco. La moción para decir qué día, qué hora, y en vez de hacer varias enmiendas, o la enmienda de la enmienda y demás, se hace esa moción de llenado de espacios en blanco. El punto que quiero que entiendan es cómo es el procedimiento de la moción. Se pueden dar una moción subsidiaria dentro de la moción, aprobarla, modifica la moción y luego seguimos con la moción principal. ¿Está bien? O sea, como recomendación, dar mociones completas a la primera nomás. No moleste. Pensar en las mociones Ajá, antes de exacto. decirlas. Eco. Eso es bien importante. Emocionar con la cabeza y Eso no es bien con el importante. corazón. A veces hay que anotar la moción, ¿no? Moción, ¿no? Y ahí cumple un papel muy importante el secretario, porque el secretario tiene que leerla y releerla, y si se equivocó y tiene que decir tal cual está dicha la primera. Dígamelo, a mí casi me tiro un tiro en la Asamblea Nacional el sábado pasado. Sí, ¿qué pasó? Sí, papi. Porque, pucha, o sea, tengo que escribir. A mí me gusta hablar en las asambleas, no hablé ni nada en la asamblea. Fue larguísimo. ¿Verdad? 19 horas. Incluso 23 ya. 23. Las asambleas nacionales tienen una grabadora ahí. Y tengo que escucharlo. ¿Apareció? Se acabó. Sí, se acabó el tiempo, lo tuve que poner en mi celular, más bien está todo. Me imagino lo de cocha deben hablar. Mi gestión se Carlos perdió la dice, grabadora. Tiene 29 Una minutos. asamblea en la que lo llevé a Guido de mi vicepresidente duró de 9 de la mañana a 9 de la noche. Casi me drogo. Solo con una hora de almuerzo. Ya le va a tocar, ya le va a Y son tocar. las peores asambleas. Ay, pero son divertidas, No, pero es chicos. súper interesante ir a las Ah, claro. Son divertidas las de acá. Rascándose. Mi cerebro. Ya, continuemos. aburridísimo. Continuemos, estoy siendo filmado. Luego vienen las mociones incidentales. Las mociones incidentales son las que están orientadas netamente a un cometido parlamentario. Es decir, una moción incidental es cuestión de orden o no se está siguiendo el orden del día. ¿Me dejo entender? Vamos a ver ya las especificaciones de los tipos de mociones, pero generalmente las mociones incidentales son para corregir algo. Que sé yo, está hablando una persona y se dice moción fuera de orden. No está hablando de lo que tiene que hablar. ¿Me entiendes? Es solamente para un cometido netamente parlamentario. Y luego vienen las mociones privilegiadas que son por alguna cuestión de inmediatez y que tienen privilegios sobre las mociones principales. Por ejemplo, la más común de las mociones privilegiadas es cuestión de privilegio. Cuestión de privilegio. En la cuestión de privilegio no necesitan ni secundación, ni votación, ni debate. Una cuestión de privilegio es para salir de la asamblea por alguna circunstancia y solamente necesita la decisión del presidente. Puede que esté hablando una persona, puede que esté en medio de un punto, hay una persona que tiene que salir y dice cuestión de privilegio, presidente, tiene cuestión de privilegio. Puede estarse tratando una moción, a ver chicos, puede estarse tratando una moción, pero esa moción de cuestión de privilegio, porque tengo que ir al baño, porque tengo que salir o porque tengo que hacer cualquier tipo de cosa, tiene prioridad sobre esa moción principal. ¿Está bien? Y ahora les voy a mostrar el cuadro de mociones parlamentarias para que lo vean. Entiendo ese cuadro horrible. Yo lo hice Ese cuadro no Maldito cuadro. Tenemos un banner de esto, solamente hay que recogerlo de la Casa de Chile hace 3 años. Ya lo voy a la oficina, chau. De dirección de Ariana. Que Le vamos a entregar esto después fotocopiado porque es importante que se lo aprendan. No, incluso ¿Sabes qué? Las hojitas cuadraditas para la billetera. Porque eso yo hice. ya hay que ver de pasarles igual ahí por secretaría todo el manual de procedimientos parlamentarios. Aquí es solamente para mostrarles algunos tipos de mociones para que vean.
Fíjense, por ejemplo, aquí ya están divididas. Este cuadro de emociones es súper importante, o que lo tengamos en un banner o que nos lo aprendamos, porque nos va a ayudar a orientarnos mejor. Este es un cuadro de emociones que especifica ahí primero los grandes grupos que hay: emociones privilegiadas, emociones subsidiarias, y luego las divide y te dice si debe ser secundada, si puede ser enmendada, si puede ser debatida, si requiere votación o qué tipo de votación, si puede ser reconsiderada e incluso si se puede interrumpir al orador. Esto es obviamente extraído del libro de las reglas de orden de Robert, y es una guía súper práctica para llevarnos en las asambleas. Por ejemplo, ¿ven? Dentro de las mociones privilegiadas, que las mociones privilegiadas son las que son inmediatas y tienen prioridad sobre la moción principal, tenemos la cuestión de privilegio, que es la que más hemos escuchado. Y han visto que cuando dice cuestión de privilegio, tiene cuestión de privilegio, dice el presidente. ¿Ven? ¿Debe ser secundada? No. ¿Puede ser enmendada? No. ¿Puede ser debatida? No. ¿Requiere votación? El presidente. ¿Puede ser reconsiderada? Sí. ¿Por qué? Porque el presidente le dice no. Por favor, cuestión de privilegio, presidente. Ya. ¿Entienden? Luego tenemos las mociones subsidiarias, que son las que complementan o modifican a la moción principal. Por ejemplo, aquí tenemos la moción de dejar sobre la mesa. ¿Alguien alguna vez ha escuchado las mociones de dejar sobre la mesa? ¿Cuándo pasa esto? Decimos, bueno, siguiente punto, secretario, el siguiente punto es el informe de la tesorera. No ha llegado la ¿Tesorera? No ha llegado la tesorera. Entonces, bueno, queridos miembros, no ha llegado la tesorera, solicito que alguien haga la moción para dejar sobre la mesa ese punto. Entonces, alguien, una persona, presidente, mociono que sobre el tapete también. O sobre el tapete, mociono que se deje sobre la mesa o sobre el tapete el informe de la tesorera. Incluso esto es importante porque a veces pasa, mociono porque se deje sobre el tapete el informe de la tesorera, pero la moción completa tiene que ser mociono para que se deje sobre el tapete el informe de la tesorera hasta que ésta llegue. Eso significa que en cuanto llegue se debe retomar el punto. ¿Ven? Y tiene todas las consideraciones. ¿Puede ser secundada? Sí. ¿Puede ser enmendada? No. ¿Sí? Mociono para que no sé, para que la tesorera lo haga más bonito el informe. No se puede enmendar. ¿Puede ser debatida? No. Eso significa que las mociones de dejar sobre la mesa se pasan directamente a votación. Por eso les digo, este cuadro de mociones es bien importante. A veces yo he visto que cuando se deja sobre el tapete se debate. No, la regla de Robert te dice, no, eso no se debate. Eso no se debate porque es una cuestión de sí o no. ¿Lo dejamos en el tapete o no lo dejamos en el tapete? Punto. ¿Qué más? A ver, otra moción que pueda ser importante. La de enmienda de la moción a la moción que ayer hemos visto. Hay otra moción que es bien importante utilizarla, que es remitir un comité. Esa moción se refiere, estamos en pleno debate de alguna circunstancia, de que si en la fiesta, si los panchitos van a tener ketchup o no van a tener ketchup, si se va a hacer en la parrilla de Guido o se va a hacer en la parrilla de Ana Paola. Mociono porque lo remitamos a un comité. Y nos dejen tranquilos a los niños, por favor. Esa moción es bien importante conocerla porque hay situaciones que se las puede remitir a un comité y no tenerlas en discusión en la asamblea. Esta moción igual les quiero presentar, la de limitar la discusión. Cuando está muy extenso el debate, incluso dentro de una misma moción, fíjense cómo es subsidiaria esta. Estamos discutiendo sobre el tema de hacer el programa de recaudación de fondos. Estamos en debate. Y una persona dice, presidente, ya hemos discutido mucho, mociono porque se limite el tiempo de discusión de cada persona a 2 minutos por persona. Entonces se hace la moción, debe ser secundada, sí, puede ser enmendada, sí, debe ser debatida, no, directamente se pasa a votación. ¿Y cuánto es la votación? 2/3. ¿Por qué? Porque está limitando los derechos básicos de los miembros. Y como les había comentado, generalmente la mayoría extraordinaria de 2/3 es cuando se limita algún derecho de las personas. En las mociones principales, fíjense que está la moción principal para asuntos generales, eso significa cualquiera que se les pueda ocurrir. Y están algunas, levantar sobre la mesa, reconsiderar o presentar asuntos especiales. Y las mociones incidentales, que eran que estaban orientadas a cuestiones netamente parlamentarias, netamente procedimentales. Vemos, por ejemplo, suspender el reglamento. Y esta moción específicamente les quiero hablar porque en algunas organizaciones locales piensan que esta moción de suspender el reglamento es para suspender el estatuto. Es decir, lo vamos a dejar sin efecto el estatuto ahorita, durante un ratito, y vamos a hacer lo que nos dé la gana. No. Esta moción está orientada, cuando se refiere a suspender el reglamento, es una moción para suspender las reglas de Robert. Es decir, cuando alguien hace esta moción, si se la secunda y se vota, significa que nos dejamos de los procedimientos parlamentarios, nos sentamos más cómodamente y discutimos más informalmente. ¿Un cuarto intermedio también?
No es corte intermedio porque vamos a seguir en reunión, solamente que suspendemos las reglas de Robert. Aquí con esta moción lo que estamos diciendo es, sigamos discutiendo pero sin reglas de Robert. En mi gestión, toda la gestión fue así. Cada asamblea de pago era, Y si suspendemos el reglamento. Gran idea. Nunca teníamos. Moción. Trabajemos de reglas diferentes. y yo creo que era que no me enseñe esta moción. En círculo trabajamos. Pero no vino Yerko. Y esta es bien importante y quiero que entiendan la lógica. Muchas personas agarran y ponen esta moción cuando alguien no cumple requisitos en elecciones o algo, ponen esta moción y es incongruente. Haces un estatuto, haces una normativa y le pones su procedimiento de modificación, pucha, y lo vas a poder suspender el reglamento si vienen 3, 4 tipos y te dicen que no, lo suspendamos un ratito. No tiene lógica. Tanto así se ha usado esto que en el estatuto de la JCI Bolivia y en el de JCI Oriente también está, específicamente en el estatuto, que esa moción no es para eso, que no se pueden suspender los reglamentos. Y otra cosa bien importante, la normativa siempre está por encima de las reglas de Robert. La normativa nombra las reglas de Robert como mecanismo para manejarlo, pero el estatuto siempre está por encima. Si en tu estatuto dice que alguna de estas mociones se va a considerar de otra manera, es decir, va a requerir otro tipo de votación, tu estatuto está por encima de las reglas de Robert. Eso es bien importante. Y otra moción principal importante es la cuestión de orden, ¿no? Cuando se está haciendo un escándalo en la asamblea o cuando no se está siguiendo el orden del día, ahí se dice cuestión de orden. Y el presidente dice sí, perdón, vallete. Básicamente, queridos hermanos, esas son las mociones, pero lo hice muy rápido. Para otra ocasión, si lo hacemos hubiese querido hacer con práctica, pero tengo que hacer con mi papá. Bueno, básicamente esas son las mociones. Le voy a pasar a Daniela para que se los mande a todos sus correos. Denle una analizada y aplíquenlo. No es complicado, solamente que cuando lo entendemos y cuando tengamos el banner ahí ya para verlo, van a ver que las reuniones van a ser más dinámicas y además van a ser diferentes. Eso sería, querido presidente.